Bien, estimados amigos auditores, continuando con nuestro programa el día de hoy, quiero invitarles a nuestra sección de noticias proféticas para esta semana. La noticia de la semana. Una noticia que ha estado causando mucho impacto en esta semana, e incluso algunos amigos auditores me la han enviado por correo electrónico, es la que tiene que ver con la tremenda declaración que el Vaticano realiza el día lunes de esta semana que está terminando. Dice el diario El Mundo de España en su sección de religión: el Vaticano desautoriza al Fondo Monetario Internacional y pide un banco central con horizonte planetario, que sea guiado por lo espiritual y lo ético. La agencia EFE, junto a la agencia de noticias Europa Press, desde Ciudad del Vaticano, reporta lo siguiente. El Pontificio Consejo para Justicia y Paz del Vaticano, presidido por el cardenal Peter Turkson, considera surrealista y anacrónico que se mantenga con la globalización el orden internacional nacido de la paz de Westfalia en 1648, por lo que aboga para que los estados cedan de manera gradual parte de sus soberanías a una autoridad política mundial y a un banco central mundial. El Vaticano reclama que esta autoridad tenga un horizonte planetario y esté formado por superpartes según el principio de subsidiariedad. Es decir, dice la noticia, que sea la expresión de un acuerdo libre y compartido entre países dirigidos por la Organización de las Naciones Unidas. Agrega también la noticia que el objetivo de esta nueva autoridad sería crear mercados eficientes y eficaces que no estén protegidos por políticas nacionales paternalistas. El Vaticano opina que el Fondo Monetario Internacional ha perdido su capacidad de garantizar la estabilidad financiera global, por lo que se necesita la creación de un Banco Central Mundial. Ahora bien, la misma noticia reportada aquí en Chile por el diario El Mercurio en su edición de Internet dice: el Vaticano pide que se cree una autoridad mundial que reforme el sistema financiero. Ciudad del Vaticano. El Vaticano pidió hoy la reforma urgente del sistema financiero y la creación de una autoridad pública mundial que tenga poder y competencia universal. Bien, estimados amigos auditores, voy a dejar hasta acá la lectura de estas noticias para proceder ahora a comentar la tremenda importancia y el gran impacto profético que esta noticia está teniendo. Vemos a principios de esta semana como una importante área dentro del Vaticano, en la sede religiosa, denominada esta área el Pontificio Consejo para Justicia y Paz, que está presidido por el cardenal Peter Turkson, comienza a criticar abiertamente al Fondo Monetario Internacional, diciendo que esta organización está basada en un viejo orden que data de 1648, cuando en la ciudad de Westfalia se llegó a un acuerdo de paz. Ahora bien, dice este Consejo Vaticano que este sistema de ordenamiento financiero y económico ya no sirve para el mundo. Por lo tanto, ellos piden una autoridad política mundial y un banco central mundial. Y es aquí donde necesitamos poner mucha atención. Lo están diciendo claramente. Están diciendo además que va a ser una autoridad mundial a la cual los países se van a asociar voluntariamente con un acuerdo libre y compartido. Y se agrega en la noticia que van a ser superpartes que van a estar compartiendo un principio subsidiario, es decir, se van a estar ayudando unos a otros. Se agrega también en la noticia con mucha fuerza que, en opinión del Vaticano, el Fondo Monetario Internacional definitivamente perdió su capacidad de garantizar la estabilidad financiera global, y por esto es que se necesita un Banco Central Mundial. Si nosotros solamente miráramos esta noticia hasta acá, a la luz de lo que ocurre en el mundo, podríamos decir claramente que no es una mala idea. Podríamos decir que nos parece adecuado que se levanten voces pidiendo un nuevo sistema económico mundial, dado el gran desastre y caos que hay hoy día en el mundo. Les recuerdo, por ejemplo, estimado amigo auditor de la Nación, que solo hace un par de días atrás se alcanzó un acuerdo en Europa para salvar a Grecia, y es un acuerdo temporal. No se sabe todavía qué tan eficaz va a ser este acuerdo, porque si Europa se ve afectada por la crisis griega,
es posible que no solo el viejo continente europeo, sino que también todo el mundo se vea afectado. Fue el propio presidente de Francia, Nicolas Sarkozy, que dijo estos días en la televisión francesa que si no se hacía este acuerdo, las consecuencias financieras iban a abarcar al mundo entero. Ahora bien, en medio de esta crisis con Grecia, aparece el Vaticano diciendo que el Fondo Monetario Internacional no tiene más sentido y que se requiere un Banco Central Mundial, una nueva autoridad financiera que maneje la economía de todo el mundo. Y es aquí donde nosotros, los hijos de Dios, los estudiantes de profecía bíblica, el pueblo del Señor que quiere poner atención a las señales proféticas que están dándose por todas partes, es que como cristianos debemos ir a la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios al respecto? ¿Qué nos dice el libro de Apocalipsis respecto a la economía, al sistema financiero mundial que se dará a conocer en los días finales y en los días de la tribulación? Si vemos en Apocalipsis capítulo 13, versículo 11, la palabra de Dios nos cuenta lo siguiente: después vi otra bestia que subía de la tierra. Tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Estimados amigos auditores, he querido leer varios versículos del capítulo 13 del libro de Apocalipsis, a contar del versículo 11, donde encontramos el fatídico currículum de la segunda bestia que se levanta, dice este capítulo 13, de la tierra, que se convierte en el ayudante de campo de la primera bestia o del anticristo. La palabra de Dios le llama a esta segunda bestia el falso profeta, porque hace prodigios, señales y engaña a la tierra para que reciba a la primera bestia o anticristo y la adore. Ahora bien, además de la actividad de culto o religiosa que la segunda bestia llamada falso profeta realiza, la Biblia le asigna un rol tremendo, trascendental, fuertísimo, de alto impacto en el aspecto económico. Dice el versículo 16 del capítulo 13 del libro de Apocalipsis: y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Y si usted presta atención a continuación, estimado amigo auditor, dice el versículo 17: y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Es decir, la palabra de Dios nos muestra claramente que en los días del tiempo del fin se levanta desde el ayudante de campo del anticristo, desde el líder religioso, desde el falso profeta, desde el hombre que va a dirigir la religión ramera final, la religión apóstata, la religión alejada de las cosas de Dios. Este hombre, el falso profeta, como estoy diciendo, no solo dirige el culto del anticristo, sino que además tiene un rol trascendental en la economía mundial, en los tremendos días de la tribulación. Es el falso profeta, es la segunda bestia, esta bestia que parece cordero pero que habla como dragón, la que impone un sistema económico mundial basado en la marca, la fatídica marca de la bestia, basado en esta marca del número 666. La verdad es que es tremendo. La verdad es que no podemos dejar de impactarnos ni de pensar lo que las noticias están diciendo. Las noticias nos muestran a una organización importante dentro del Vaticano, a un cardenal, diciéndonos que es necesario que venga un nuevo organismo mundial. Nos dice el cardenal Peter Turkson que es necesario que se levante una nueva autoridad política mundial
y un Banco Central Mundial. Prácticamente este hombre está hablando la profecía bíblica de Apocalipsis capítulo 13. Prácticamente el cardenal Peter Turkson está citando a la perfección la profecía bíblica de acá de Apocalipsis capítulo 13. Está pidiendo una autoridad política mundial, es decir, está pidiendo a la bestia, está pidiendo al anticristo. Y al mismo tiempo dice que tiene que tener un horizonte planetario y debe formarse este Banco Central Mundial. En otras palabras, una nueva economía mundial, en otras palabras, un nuevo sistema financiero mundial, un nuevo sistema económico mundial. Y Apocalipsis capítulo 13 nos dice que este nuevo sistema económico mundial va a estar basado en el sistema del 666, en el sistema de la marca de la bestia. Uno podría pensar, y comencé haciendo mi análisis de noticia profética en el siguiente sentido: no es malo que las organizaciones religiosas o aún la Iglesia romana con sede en el Vaticano realice este tipo de petición, es decir, una economía humana mundial más justa, más adecuada. Todos sabemos que el sistema financiero en el mundo está a punto de colapsar. Pero sin embargo, estimados amigos auditores de la nación, cuando leemos a la luz de la palabra de Dios lo que Apocalipsis capítulo 13 nos dice respecto al rol del falso profeta, de esta bestia que parece cordero pero que habla como dragón, nos estamos dando cuenta que esta noticia es totalmente profética. No sé si en este momento, en esta ocasión, se va a lograr esta petición que la Iglesia Católica y el cardenal Turkson están pidiendo, no lo sé. Sin embargo, estamos viendo la profecía bíblica hecha realidad frente a nuestros propios ojos. Por eso es, estimado amigo auditor, que la Iglesia debe prepararse. Vivimos días cruciales y finales. Estamos a punto de vivir frente a nuestras propias vidas la consumación de la palabra profética. El reino de Dios está a punto de llegar. Muy pronto la trompeta suena para el destino final de la Iglesia y para el retorno del Señor Jesucristo. La pregunta que debemos hacernos es: ¿estamos preparados? ¿Estamos teniendo oídos para escuchar lo que Dios nos ha dicho en adelantado? Recuerde que Dios nos habló la palabra profética en adelantado. ¿Estamos clamando por misericordia? ¿Estamos buscando el rostro de Dios para ser librados de las cosas que vendrán? ¿Estamos velando? ¿Estamos orando? ¿Estamos sirviendo a Dios en nuestros ministerios y en nuestra iglesia local? La palabra del Señor nos animaba a estar cada vez más involucrados en el reino en la medida que vemos que el día de Cristo se acerca. Por eso es, estimados amigos y hermanos auditores, que debemos poner la mira en las cosas de arriba. No debemos dejarnos engañar en el tiempo espiritual que estamos viviendo. No debemos tener lazos de esclavitud con el mundo, porque Cristo el Señor vuelve muy pronto. Es así que en base a esta noticia profética, quiero invitarle a orar, para que estemos preparados, porque sin duda muy pronto el Señor Jesucristo regresa. Únase a esta oración. Amado Padre Celestial, te damos gracias en el nombre de Jesús, porque las señales nos advierten de tu pronta venida. Padre, en el nombre de Jesús, queremos ser una iglesia preparada, santa y limpia. Oro por todos mis amigos y hermanos auditores de la nación, que no están tal vez preparados para el arrebatamiento, para tu segunda venida. Padre, en el nombre de Jesús, pido que les salves y escribas sus nombres en el libro de la vida. Señor Jesucristo, gracias por advertirnos que queda muy poco tiempo. Gracias, oh Dios del cielo, amado Padre Celestial, en el nombre glorioso de Jesús el Señor. Amén y amén. El programa de radio que usted ha escuchado es una presentación del Ministerio de Radio Profecías Hoy. No olvide visitarnos en www.profeciashoy.cl para saber más acerca de nuestro ministerio.